Vamos con nuestro colaborador Guillermo Pérez Bolde, director de la agencia Mente Digital, quien el día de hoy nos va a hablar de la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes. Hola, Darío. Pues para muchos puede sonar lo mismo, pero en realidad hay diferencias sustanciales y sobre todo las aplicaciones que tienen estas dos tecnologías. La realidad virtual se refiere a todos esos espacios en donde a la persona, al usuario, lo vas a insertar en otro mundo, precisamente en un mundo virtual. Lo vas a llevar a un mundo virtual en donde va a necesitar unos anteojos, unos cascos o algún aparato que le permita hacer esa inducción al mundo virtual. Por su parte, la realidad aumentada tiene que ver con a lo que estamos viendo, el lugar en el que estamos, agregarle un nivel de realidad adicional. Eso significa que tal vez a través de tu smartphone tú puedas escanear un código o escanear un objeto y te aparezca un video o te aparezca texto o información adicional que haga referencia a esto. Hay casos muy concretos en donde se utilizan estas tecnologías. Por ejemplo, la realidad aumentada se utiliza mucho y cada vez más en museos. Hoy puedes hacer recorridos en los museos en donde vas físicamente en el museo viendo las obras y con tu smartphone escaneas un código y te aparece una información adicional del objeto, de la pieza que estás enfrente. Ese es ahí, directamente. Pero también en los museos existen recorridos virtuales. Cuando no puedes estar físicamente en el museo, puedes hacer un recorrido virtual en donde puedes ir recorriendo las salas, puedes ir recorriendo los pabellones, las obras, con toda la descripción, pero desde la comodidad de tu casa o tal vez sentado en tu sala. La diferencia es que uno es la experiencia que tienes directamente en el lugar, interactuando con los elementos que tienes ahí, y otro puede ser desde la comodidad de tu casa. Y esto aplica para la medicina, para los negocios, para la educación, para cualquier tipo de disciplina en el mundo. ¿Y una excluye a la otra o se complementan? En realidad pueden ser complemento. Por ejemplo, en este caso, como te comento, de los museos, que es un ejemplo muy claro, tú puedes complementar lo que viste en el museo en ese momento ahí en vivo, pero pues lógicamente entre la gente a veces es complicado hacer esto, y puedes después darle seguimiento en tu casa. Un ejemplo de esto lo tiene el MoMA, el Modern Art Museum en Nueva York, en donde cada obra te permite escanearla y tener más información, pero también hay un recorrido virtual para que te lo lleves a tu casa. Lo que viste en el museo físicamente, te lo lleves a tu casa y puedas continuar con la experiencia más adelante. Oye, Guillermo, ¿cuál de estas dos, la realidad virtual o la realidad aumentada, tiene más, le puede sacar más raja productiva, más raja para los negocios o las actividades productivas? Pues dependiendo el giro y dependiendo el tipo de negocio, pero actualmente la realidad aumentada ha tenido mucho más presencia y mucho más usos. El motivo es porque, aparte de que es más barato para el usuario, porque no depende de tener un visor para poder verlo, tienes la ventaja de que puedes aplicarlo y la gente lo puede hacer prácticamente en cualquier lugar. En algunas ciudades coloniales, por ejemplo en San Miguel de Allende, ya lo hay, en algunas ciudades de Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, ya hay en algunos monumentos, en algunos lugares específicos, códigos para que tú los escanees y te aparezca la historia del lugar o qué fue lo que ocurrió en ese lugar, ya sea a través de audio, de video, de animación, incluso en algunos casos, por ejemplo, como en Pompeya, en Italia, te recrean cómo se veía en aquel entonces, en su época de esplendor, ese lugar en donde estás parado. Entonces, es una manera de hacerlo y eso es a través de realidad aumentada. Con realidad virtual, la ventaja es que lo haces desde la comodidad de tu casa, sin necesidad de desplazarte hasta el lugar. Me imagino que la realidad aumentada tiene más cancha en nuestro país para las diversas actividades. En México, por ejemplo,
la realidad aumentada ha tenido mucho éxito en algunas ciudades. En la Ciudad de México incluso se está utilizando. Algunas empresas ya lo están empleando, por ejemplo, para dar más información sobre sus productos y sobre sus servicios, para ampliar la información de lo que la gente necesita llevarse. Y esta es una herramienta que se está utilizando actualmente, no nada más para marketing, no nada más es para hacer show y presentarte el producto. Esto también está utilizándose como una herramienta de ventas para reforzar el proceso de venta, para que le des más información, resuelva dudas, complemente la información que le necesite para tomar una decisión. La medicina está también encontrando, porque los médicos a través de realidad aumentada están mostrándole al paciente dónde está el padecimiento. Mira, esto es lo que tienes, esto es lo que va a pasar cuando te curemos, esto es lo que funciona. Y obviamente también para el entretenimiento, como vemos en pantalla, pues es una manera de poder entretenerse con realidad virtual, metiéndose en un escenario que difícilmente lo podríamos hacer en la vida real. Precisamente ahorita que estábamos viendo las imágenes con la llegada de la red 5G, lo que están haciendo las dos telefónicas, AT&T y América Móvil, ya hay algunas aplicaciones en los dispositivos disponibles para los usuarios, tanto de realidad. Hemos escuchado que Telcel iba a ser para la realidad virtual, pero ¿qué hay de la realidad aumentada? Bueno, sí, estas dos tecnologías, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, se benefician enormemente de esta conectividad de 5G por dos razones. No nada más por la velocidad, sino por la estabilidad. 5G lo que tiene es que es estable la conexión, no tiene picos, no tiene altas y bajas, y eso ayuda a que la experiencia sea mucho mejor. Y ahora, con los metaversos, mucho más, porque los metaversos están compuestos precisamente de realidad aumentada, de realidad virtual, y en muchos casos llegamos a ellos a través de realidad aumentada. O sea, la realidad aumentada que la ves en un espacio físico ayuda a detonar para ir hacia un espacio virtual. Pues interesante esto que nos compartes, Guillermo Pérez Bolde, director de la agencia Mente Digital. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.